Bien, muchachos, por sugerencia de ustedes, vamos a comenzar el día de hoy por la actividad complementaria 4, que se asocia al tema de campo eléctrico. Vamos a cambiarles acá ese nombre. Listo, tenemos una pregunta de Flores. Adelante, Flores. Profesor, no es una pregunta, solo que, ajá, si soné grosero ahorita, no fue mi intención sonar grosero yo. O No, no, sea, algo tranquilo, tranquilo, no se preocupe, no. Tranquilo, no hay problema. No, no, tranquilo. No, no, exacto, está bien. Por eso les pregunto que si han tenido algún inconveniente, me gustaría saberlo para tenerlo presente y darles una posible solución enseguida. Ya saben que si les aparece, les recomiendo que tomen capturas de sus respuestas para evitar de pronto si les pasa lo que me comentaba Flores allí. Entonces, nada, esta es la actividad complementaria 4 que nos comentó ahí, creo que Jessica Caro. Esta actividad, como les venía diciendo, es de campo eléctrico, entonces vamos a leerla. Nos dicen, si el módulo de intensidad de campo eléctrico que se experimenta a una distancia R de una carga generadora Q es E, vamos a ir dibujando eso. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice que nosotros tenemos una carga generadora de campo Q. Listo. Ella genera un campo eléctrico a su alrededor. Vamos a colocar ese campo allí de color rojo a su alrededor. Recordemos que todas las cargas pueden crear campos eléctricos a su alrededor. Listo. Vamos a colocar también las fórmulas con las que nosotros trabajamos en campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico, que se denomina como E, nosotros la podemos calcular dividiendo la fuerza eléctrica de Coulomb entre el valor de la carga de prueba que se ubica dentro del campo eléctrico. Listo. También lo podemos calcular multiplicando la constante de Coulomb, que depende del medio, por el valor de la carga generadora Q sobre el radio, perdón, sobre la distancia que hay entre las dos cargas. Esas son las dos fórmulas de campo. ¿Listo? Ese valor de Q que ustedes ven acá corresponde a la carga eléctrica de la carga que genera el campo eléctrico. Recordemos que hay una carga que genera un campo y una carga que es la carga de prueba que lo mide, más nosotros despreciamos el campo que esa carga de prueba genera. Listo, continuemos. El módulo si el módulo de intensidad de campo eléctrico que se experimenta a una distancia R de una carga generadora, es decir, nos están diciendo que han ubicado una carga de prueba a cierta distancia de esa primera carga, esta sería Q', es la carga de prueba. La distancia que hay entre esa carga y la otra es de R. Vamos a colocarle ese color, es de R, es la distancia que separa esas cargas allí. Listo. El módulo que de esa carga generadora es E, es decir, el campo eléctrico es E. Hay una distancia R entre las dos. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que el valor de la carga generadora es Q. Así exactamente con esas letras que ustedes están viendo. Nos dicen, entonces la intensidad del campo que se experimentaría si dicha distancia disminuyera a la mitad sería. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Nos están preguntando que cuál sería el valor de campo que experimenta esa carga de prueba Q, la verde que yo les dibujé, si la distancia de R se disminuyera a la mitad. Es decir, nosotros no necesitamos acá no necesitamos datos, simplemente necesitamos expresar acá las fórmulas y ya, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos acá esas expresiones allí. Lo que nos interesa saber es qué sucede con la intensidad de campo eléctrico. Y nos dan varias opciones. Nos dicen, vámonos acá, nos dicen que si se aumenta el doble, que si se aumenta el triple, 4 veces, que si queda igual o si se aumenta 8 veces. Esas son las opciones de respuesta que ustedes tienen allí. ¿Listo? Eso es lo que nos piden saber. ¿Qué tanto aumenta el campo eléctrico si eso se disminuye a la mitad? Es decir, tenemos un segundo caso. Lo que vamos a borrar es ese valor de R allí.
Ahora, el caso que vamos a analizar nosotros es cuando eso se reduce a la mitad, cuando R es R medio ahora. Listo, ahí tenemos el círculo chueco ese. Y en el valor de campo, muchachos, para nosotros sigue siendo el inicial, nuestro valor de campo inicial es Kc, que es la constante de Coulomb, por Q sobre R2. ¿Por qué, muchachos? Ese es nuestro valor de campo inicial, porque inicialmente nuestros datos es que el campo eléctrico es igual a E, la distancia es igual a R y el valor de carga es igual a Q. Es decir, todos los valores de la fórmula se conservan. Entonces, el campo inicial va a ser la misma fórmula. Este sería el valor de campo inicial. Vamos a escribirlo. Este es el valor de campo inicial. Listo. Tenemos ahora que ese radio se redujo a la mitad. Es decir, nosotros vamos a emplear esa fórmula para ver qué es lo que sucede con ese valor de campo final. Entonces, ese valor de campo final le vamos a llamar EF. Y vamos a ver qué sucede con el campo final y qué tanto se aumenta ese campo inicial. El valor de ese campo nuevo, que es el que nos están allí preguntando, es igual a la constante de Coulomb, que multiplica a la carga generadora, que sigue siendo la misma porque no nos han dicho que hemos cambiado nuestra carga generadora. Lo que nos dicen solamente es que el radio se redujo a la mitad. Es decir, acá en el radio lo que hacemos es dividir el radio entre 2. Y elevamos todo eso al cuadrado. ¿Qué nos queda de eso, muchachos? Nos queda un Kc que multiplica a Q sobre R al cuadrado sobre 4. Continuamos. Si nosotros hacemos ley de medios y extremos, como le llaman a veces algunos la ley de la orejita también, vamos a tener allí ese 4 que multiplica al extremo del numerador, de que sería Q. Vamos a escribirlo acá, sería Kc que multiplica a Q sobre 1 sobre R al cuadrado sobre 4. Vamos a poner estas fórmulas en otro lugar. Vamos a tener luego, aplicando la ley de medios y extremos, que el extremo de Q se multiplica con 4 y el de 1 se multiplica con R al cuadrado. Eso nos deja la expresión de Kc que multiplica 4 veces Q sobre R al cuadrado. Entonces nos quedaría que el campo final es igual a Kc que multiplica a 4 veces Q, vamos a escribirlo 4 veces Q, sobre R al cuadrado. Listo, recordemos cuál es nuestro valor de campo inicial. Ese 4 que ustedes ven allí, nosotros lo podemos mover un poco, lo podemos mover de esta forma. Un 4 que multiplica a toda una expresión. Acá C por Q sobre R al cuadrado. Eso nos quedaría allí. Escribimos nuevamente, nuestro valor de campo final sería 4 veces Kc que multiplica a Q sobre R al cuadrado. Muchachos, y eso que dice Kc por Q sobre R al cuadrado no es más que el campo inicial que nosotros habíamos calculado. Es decir, el campo final corresponde a 4 veces el campo inicial. Entonces, entre las 5 opciones de respuesta que ustedes tienen allí, la respuesta sería 4 veces el campo. Vamos a colocar acá la respuesta. Entre todas sería, vamos a ver, sería la opción C. Sería la opción C, 4 veces el campo. Y de esa forma ustedes terminarían de realizar ese ejercicio. ¿Qué tal? Profesor, Señor Joyver Ospino. no entiendo cómo llegó ese 4 a distribuirlo.
O la sea, fórmula. ok, te quedaste aquí. Aquí. Profesor, ¿no se supone que ese 4 sale de la multiplicación del 2 por el cuadrado? Claro, exacto, listo. ¿De dónde sale el 4? Vamos a responderle. La de Flores es una pregunta más puntual que la de Joyver. El 4 sale de acá, mira, del exponente este de aquí. Si tú tienes, eso es una propiedad de la potenciación. Si tú tienes R medio y tú elevas eso al cuadrado, lo que tú tienes es R al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Listo, el exponente se va al numerador y al denominador. Entonces a ti te va a quedar R al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que viene siendo 4. De ahí, de esta expresión, nosotros la escribimos acá, pasamos de acá al denominador y lo dejamos aquí. Nos quedaría R al cuadrado sobre 4. De ahí sale el 4. Ya después, lo que hacemos es la ley de medios y extremos. Lo que hacemos después es reubicar los valores allí para colocar, para que eso quede un denominador fijo, un denominador de un solo valor, no en forma de fracción. Lo que hacemos es la ley de medios y extremos allí. Entonces no sé si eso resuelve tu pregunta, Joyver, y a Flores. Profesor, yo toda esa parte sí la entendí, la de la Ajá, potenciación, la de la oreja, eso sí lo entendí. ajá. Hasta donde el 4 llegó a multiplicar a Q. Pero Ok, no entendí la parte donde espérate. como el 4 ¿Te puede... refieres a esta parte entonces? Yo entendí esa parte guía como tal, pero no entendí cómo el 4 llegó a multiplicar a toda la operación si solamente está Ah, multiplicando. listo, vale. Ok, nos quedamos aquí, listo, vamos a continuar. O sea, lo que nosotros hacemos es una igualdad. Mira, si tú, la pregunta es por qué pasamos nosotros de aquí hasta acá, ¿cierto? O sea, ¿cómo pudimos llegar nosotros de ese primer paso al segundo? Simplemente, mira, si nosotros multiplicamos, si tú quieres multiplicar ese 4 por ese valor que nosotros encerramos dentro del paréntesis, te quedaría igual a como lo tienes acá. Te quedaría la misma forma. Tú puedes multiplicar el 4 con el Q y quedaría como lo estamos teniendo acá en esta primera parte. Vamos a escribirlo primera parte y segunda parte. Si tú multiplicas este 4 aquí, vamos a colocarlo de color verde. Si tú multiplicas este 4 con el Q, tú vas a obtener lo que tienes en la primera parte. Lo que hicimos nosotros fue sacar el 4, simplemente lo sacamos de esa fracción y lo pusimos del otro lado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos representar y tratar de buscar esa fórmula de campo inicial. Eso fue lo que hicimos, sacar el 4 de allí para que nos quedara la fórmula de campo inicial. Pero si tú multiplicas el 4 por eso, te va a dar lo mismo que tienes al principio. Eso se puede decir que es simplemente un uso del conocimiento de la multiplicación de fracciones. ¿Sí me entiende? Vamos a borrar esto que tenemos aquí para que no se vean tantas Sí, ya flechas y se entendí. confundan. Yo pensaba que el 4 iba a multiplicar como tal acá, C, aquí, como tal, o sea, una ley distributiva. Sí, exacto. Bueno, la ley distributiva se habla cuando tú multiplicas algo y le estás multiplicando a un paréntesis que tiene algo de suma dentro. Entonces puedes decir que es una multiplicación de factores. ¿A qué me refiero con multiplicación de factores? Si nosotros tenemos AB por C, es lo mismo que fuera B por A por C. O si fuera C por B por C. Perdón, C por B por A. Es lo mismo. Lo que hicimos acá fue una redistribución de esos valores. Listo, nosotros teníamos KC por 4 por Q sobre R al cuadrado. Lo que hicimos fue poner 4 por KC por QR sobre el cuadrado, sobre R al cuadrado. Viéndolo de una forma más simplificada para que todos lo vean bien allí. De ese paso que tenemos acá, a este que tenemos acá vamos a tener KC, a colocarlo un poco más fuerte allí, KC que multiplica a 4,
que multiplica a Q por R al cuadrado. Esto que nosotros tenemos aquí puede ser igual a 4 que multiplica a KC que multiplica por acá a Q sobre R al cuadrado. Listo, lo que hicimos fue una redistribución basada en esas multiplicaciones de factores. Y luego de nosotros reubicar ese 4, lo que hicimos fue encerrar este paréntesis aquí, para nosotros venir y reemplazar toda esa expresión por el valor de campo inicial que nosotros tenemos. Y así ver qué tanto aumentó ese valor de campo inicial con respecto al final. Lo que quiere decir es que el campo final aumentó 4 veces con respecto al campo inicial. Esta respuesta quiere decir que el campo se percibe mucho mayor entre más cerca esté la carga de prueba con respecto a la carga generadora de campo eléctrico. ¿Listo? Lo que tú me sugieres allí matemáticamente es lo que yo te explico de una forma más simplificada allí. ¿Listo? Simplemente fue una redistribución de los factores que tenemos allí. No sé si haya quedado más claro allí ahora, Joyver. Sí, ya, profesor. Ok. Flores nos comentaba también sobre de dónde había surgido el 4. No sé si, yo creo que él se salió de la reunión y entró de nuevo. No sé si él esté acá todavía. Sí, profesor, es que se me había ido del internet, pero sí, ya entendí. O sea, yo había entendido dónde salió el 4. Solo que, ¿cómo es que yo escuché? Olvídalo. O sea, el punto es que yo sí había entendido dónde salió el 4. Ah, bueno, bien. Vamos a darle la palabra a Caroline Rodríguez. Adelante, Caroline. Caroline. ¿Sí? Sí, profe, diga. No, que alzaste la mano, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? No, profe. Ah, bueno, de pronto la alzaste ahí por error. Muchachos, ¿alguien más tiene alguna pregunta con respecto a esta actividad? Esto es bastante parecido a cuando nosotros hablamos de intensidad de intensidad de sonido. Por ejemplo, entre nosotros tenemos una potencia en el centro de algún lugar y esa potencia empieza a emitir una onda sonora allí. Muchachos, entre más cerca nosotros estemos de esa de esa fuente sonora, más fuerte vamos a escuchar el sonido. Es lo mismo, si nosotros ubicamos esa carga de prueba, la carga de prueba viene a ser la persona que se acerca a escuchar. Entre esa persona más se acerca a escuchar, más fuerte va a percibir el sonido. La carga de prueba es eso, la carga de prueba es un elemento que se pone allí con el fin de medir el campo eléctrico en diferentes puntos. Listo, eso es como tal la carga de prueba. Entre más cerca ustedes ubiquen la carga de prueba de la carga generadora, más fuerte o mayor va a percibir ese campo eléctrico. ¿Listo? Muchachos, ¿alguien más tiene alguna pregunta con respecto a esta actividad complementaria 4? Ok. Estúdiense bien esta actividad, muchachos. Se las recomiendo allí. Todas en general, pero esta se las recomiendo allí también. Listo. Muchachos, ¿hay alguna otra actividad complementaria que desean ustedes reforzar dentro de la... Ah, bueno, Joyver nos comentó que hiciéramos una de ley de Coulomb. Vamos a buscar la de ley de Coulomb. De ley de Coulomb tenemos la segunda, que es esta. Ah, ok, ya me acuerdo. Yo creo que ya la había puesto por acá. Sí, aquí está. Bien, muchachos, vamos a hablar de la segunda actividad complementaria, que es la actividad que se asocia al tema de ley de Coulomb. ¿Listo? En esa segunda actividad, muchachos, en esa actividad complementaria número 2, nosotros tenemos 3 pequeñas esferas. Las 3 pequeñas esferas tienen todas el mismo valor, o sea, el mismo signo de carga, todas son positivas. Es decir, se puede decir que todas se van a repeler entre sí. La primera carga tiene un valor de 2 veces Q. La segunda tiene un valor de carga de Q. Y la tercera tiene un valor de carga Q.
¿Qué nos están pidiendo aquí? Demostrar, muchachos, que la fuerza resultante sobre la primera carga, que es esta, es igual a este valor que ustedes tienen acá de este lado. Que la fuerza resultante sobre la carga 1 es igual a 5 veces la multiplicación, las 5 veces Kc, porque este sea aquí, sobre 2 veces d al cuadrado. Eso es lo que les piden aquí, que demuestren eso. Entonces algunos me preguntaban acá, profe, pero una pregunta, eso, los datos, ¿dónde están? Y es lo mismo que hicimos en la actividad complementaria 4. No necesitamos datos para demostrar eso, solamente los conceptos y procedimientos que nosotros conocemos de ley de Coulomb, ¿bien? Listo. Nosotros en ley de Coulomb, muchachos, para realizar y encontrar la fuerza resultante sobre una carga, listo, nosotros sabemos que nuestra ley de Coulomb es, esa fuerza será igual al valor de Kc, que multiplica a la multiplicación, valga la redundancia así, de dos cargas, sobre la distancia entre ellas. Recordemos que esto es un valor, esto es un vector, es decir, tiene su magnitud, dirección y sentido. ¿Listo? No se lo especifico allí, pero eso debe quedar claro. Bien, esa es nuestra ley de Coulomb. La constante que depende del medio, la multiplicación de las cargas sobre R al cuadrado. Eso sería la fuerza de la ley de Coulomb. Bien, vamos a buscar cuál sería esa fuerza resultante sobre esa carga número 1. Bien, nos debe dar de resultado ese valor que ustedes ven allí. Listo, empecemos. Para nosotros analizar eso, vemos la interacción que hay con cada una de las cargas. Listo, entonces tenemos que hacer la interacción entre la carga 1 y la carga 2 y luego vemos qué sucede entre la carga 1 y la carga 3. Me faltó dibujarles que entre cada carga hay una distancia que se denomina D. Listo, vamos a ver qué sucede entre la carga 1 y la carga 2. Entre 1 y 2, vamos a... Esa letra me es un poco difícil. Bien, entre 1 y 2. Entre 1 y 2 nosotros tenemos que nuestro valor de carga, voy a llamarla K1, Q1 es igual a 2 veces Q. Nuestro valor de carga 2 es igual a Q. El R entre ellas es igual a D. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vemos ahora la interacción que hay entre ellas. Como son ambas cargas positivas, aquí tenemos la 1 y tenemos la 2. ¿Qué le hace, muchachos, la carga 2 a la carga 1? La repele, la intenta alejar porque son cargas del mismo signo. Es decir, la intenta alejar hacia ese sentido. La carga 1, la carga 2 sobre la carga 1. Y esta fuerza nosotros la llamamos fuerza 2-1. La fuerza que hace la carga 2 sobre la carga 1. Listo. Esa fuerza 2-1, según la ley de Coulomb, sería igual a la multiplicación de la constante de Coulomb por el valor de la carga 1. Y el valor de la carga 1 para nuestro cálculo sería 2Q. Ese es el valor de nuestra carga. 2Q, que multiplica a Q, que es el valor de la segunda carga, sobre la distancia que hay entre ambas cargas. La distancia es D y elevamos eso al cuadrado. Eso nos daría, muchachos, que la fuerza 2-1 ahí va a tener como valor Kc, que multiplica a 2 veces Q por Q sobre D al cuadrado. Listo, vamos a ver qué sucede ahora, muchachos, entre la carga 1 y la carga 3. Miren, de esta forma nosotros ya tenemos ahí cuál es ese valor de la fuerza que se da entre la carga 1 y la carga 2. La dejamos así expresada. Esto va a ser algo muy común, créanme que
van a encontrar en la universidad cuando ya vayan allá. De pronto los que estudien ya este tipo de temáticas, se van a encontrar que en algún momento les van a pedir las famosas demostraciones. Créanme que eso en todo universitario, eso es algo que se los piden y bueno, yo por eso les quise colocar actividades sencillas de demostración para que de pronto ya cuando vayan a la universidad tengan un poquito más de idea sobre eso. Bien, ¿qué sucede entre la carga 1 y la carga 3? Tenemos entre esas dos cargas, otra vez, dos cargas positivas, pero la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 es 2 veces D. Es D más D, porque hay 2 veces D, y eso les daría 2D. Esa es la diferencia que hay ahora, porque en realidad son los mismos datos, es la única diferencia. La fuerza que hace la carga 3 sobre la carga 1 es de intentar alejarla. También le intenta alejar hacia allá. Y a esa fuerza la vamos a llamar F31. Listo, esa sería la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1. ¿Qué tenemos después? Vamos a tener esa fuerza 3,1 que es igual al valor de Kc, que multiplica a la carga 1, que es igual a 2Q, por el valor de la carga 3, que es igual a Q. Todo eso elevado ahora a esa distancia que hay entre ambas cargas, que ahora sería 2 veces D. Y elevamos eso al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Seguimos. Habiendo desarrollado eso allí, nos va a quedar que arriba vamos a tener el mismo Kc, que multiplica a 2Q por Q. Y abajo nos va a quedar 2 al cuadrado por D al cuadrado. Y eso les daría 4 por D al cuadrado. Listo. Hasta ahí podemos nosotros, podemos dejarlo hasta ahí en el sentido de haber encontrado ese valor de F31. Listo, ya tenemos las dos fuerzas que se ejercen sobre la carga número 1. Ahora hacemos el análisis de fuerza resultante. Profe, una pregunta. Señor Joyver Ospino. Aquí en la de Coulomb, ¿en donde se le coloca la QC, o sea, la Q por 10 a la menos 6? El KC, bueno, no entiendo la pregunta, repíteme, por favor. O sea, el Q. Ajá. Aquí en la ley de Coulomb, al Q se le coloca por 10 a la menos 6, ¿no? Bueno, Si se coloca 10 a la menos 6 si yo te especifico que ese valor de carga está con el submúltiplo μ. Por ejemplo, si un valor de carga es igual, por ejemplo, a 2 microcoulombios, lo que significa ese micro o microcoulumbio es 10 a la menos 6. Entonces el 10 a la menos 6 sale de ese micro allí. Es un submúltiplo que se emplea en todas las unidades, solo que de pronto ustedes la han visto solamente para cargas eléctricas, pero eso aplica en general para todo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una unidad de longitud muy pequeña, por ejemplo, no sé, el grosor de un cabello, por el grosor de un cabello de una persona de cabello liso, por ejemplo, se puede tener que el diámetro del grosor de una persona de cabello liso puede ser, por ejemplo, 2 micrómetros. Eso sería igual a 2 por 10 a la menos 6 metros. Entonces el valor de micra, esa micra lo único que dice es un submúltiplo. ¿Qué otros submúltiplos conocen? Submúltiplos conocen ustedes, el mili del milímetro también es un submúltiplo.